en el Senado de la República están lloviendo literalmente las iniciativas para eliminar el fuero. Diferentes grupos parlamentarios han presentado en el Senado 5 iniciativas para eliminar el fuero constitucional a servidores públicos, incluido el presidente de la República, para que pueda ser juzgado penalmente. En su primera iniciativa enviada al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución a fin de que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser juzgado penalmente, no solo por traición a la patria y delitos graves, como ahora se establece, sino también por delitos de corrupción y delitos electorales. También Movimiento Ciudadano presentó otra iniciativa, un proyecto para reformar varios artículos de la Constitución para retirar el fuero constitucional al presidente de la República, senadores, diputados, jueces, magistrados, órganos autónomos, alcaldes, regidores y jueces locales. El PT presentó otra iniciativa para quitar el fuero constitucional al presidente y a servidores públicos, en la que retoma la inmunidad procesal, es decir, que los funcionarios acusados se enfrenten el proceso en libertad hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra. Otro senador de Morena, Armando Guadiana, presentó al Pleno otra iniciativa al respecto. A diferencia de las anteriores, en esta confieren al Senado la posibilidad de resolver el proceso. Establece que cuando el presidente incurra en delito y se dicte auto de vinculación a proceso, el Pleno de la Suprema Corte atraiga el caso y resuelva en única instancia. Y llegó además la minuta de la Cámara de Diputados. Al Senado llegó el proyecto de decreto aprobado hace una semana en la Cámara de Diputados, que busca la eliminación del fuero constitucional para funcionarios federales y el presidente de la República. A la Cámara Alta solo llegaron modificaciones a los artículos 61, 74 y 108 constitucionales. Hay que recordar que diputados de oposición frustraron la modificación al artículo 111 para permitir que el presidente y los funcionarios pudieran ser juzgados, pero sin renunciar a sus cargos y enfrentando el proceso en libertad hasta que un juez dictara sentencia. 5 iniciativas más la minuta rasurada de la Cámara de Diputados. Están con nosotros los abogados Francisco Javier Mejía Cisneros y Darvé López Mendívil. Gracias, abogados, por estar aquí con nosotros esta mañana en Reporte 100. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. No es meter en una trampa al presidente de la República, Francisco Javier Mejía Cisneros, que luego veamos al presidente de la República envuelto en procesos judiciales y que lo estén demandando y que lo estén llamando a juzgados a comparecer. No meterán en un brete al presidente de la República, independientemente de que sea López Obrador. Pudiera ser cualquier presidente de la República. Mira, yo en lo personal pienso que no. No meten en un brete al presidente. No, porque finalmente la iniciativa pues prevé un trámite que no es el común o no es tan sencillo. Se tendría que mandar a la Cámara de Diputados, senadores, para que hagan un proceso como un juicio político. Sí. De tal manera que, si bien es cierto, él puede estar sujeto a que lo desaforen o que lo sancionen, pues no es un procedimiento normal. Y obviamente, si él, yo pienso, ha actuado correctamente y tiene un sustento político y de los hechos reales de que está actuando bien, yo creo que no debe tener temor. Yo creo que el temor es que finalmente las oposiciones abusaran de ese derecho y que lo quisieran hacer valer como un instrumento pues para estarse oponiendo permanente y constantemente a los actos de gobierno que necesariamente se van a presentar en este régimen que quiere ser distinto, ¿verdad? Sí, es decir, usted propondría que los senadores aprobaran la eliminación del fuero, pero con candados. No es exactamente candados, sino son procedimientos que hay que meditarlos, pensarlos de tal manera que tengan un protocolo que no es tan sencillo como que cualquiera pueda enjuiciar al presidente. Sí, MC propone fuero total, sin candados y sin nada, o sea, fuero, que les quiten el fuero a todos. Según es una propuesta más amplia que la del propio presidente y que la de Morena y que de la Cámara de Diputados. Sí, MC ya había mencionado lo tenía como bandera. Sí. Pero yo sí creo que hay cierto peligro de la mala utilización. ¿Tú sí ves que se meta en un brete el presidente? No, por supuesto, porque el país está tan polarizado en posturas políticas que esos instrumentos pueden facilitar
acceso a someter a procedimientos al presidente cuando no hay necesidad. Nosotros hemos estado viendo cómo escogen las facciones parlamentarias, los partidos, los dirigentes de los partidos. Ya metimos una denuncia y se toma la fotografía. ¿Tú ves a la oposición a López Obrador denunciándolo ante la fiscalía del país, cuando haya fiscalía en el país? Bueno, es que la propuesta de López Obrador es muy sencilla. La propuesta que envió, aún y cuando la justificación a la misma sí habla de que es necesario eliminar el fuero a todos los servidores públicos para que no existan privilegios, él propone solamente la modificación de 2 artículos y se establece única y exclusivamente sobre corrupción y delitos electorales. Corrupción, delitos electorales, no menciona los delitos graves que establece el artículo 19 constitucional, pero única y exclusivamente a la cuestión del presidente. Sí. Esa es la propuesta que López Obrador envió y que el presidente del Senado, Monreal, que aparte pues él traía su propia propuesta, dijo pues la hago a un lado y atendemos a la del presidente. López Obrador pide entonces que se le pueda juzgar por corrupción y por delitos electorales, más lo que ya establece la Constitución. Más los delitos graves que establece el traición artículo a la 19, patria. El artículo 19 constitucional. Sí. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia también. Los artículos que establece el artículo 19 constitucional. De hecho, el texto es muy sencillo. Aquí lo tenemos y si le damos lectura, en la propuesta dice se reforman el párrafo segundo del artículo 108 y el párrafo cuarto del artículo 111 para quedar como siguen. El presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19. Y el artículo 111 señala que para proceder penalmente contra el presidente solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110. A ver, López Obrador no se habla de otros servidores. El sábado anunció que se someterá a la revocación del mandato dentro de 2 años y medio, es decir, a la mitad de su sexenio. Que a la mitad de su sexenio hará un referéndum para que los mexicanos votemos si se queda en el cargo o no, o si se va. Entonces, la oposición, por ejemplo, cuando López Obrador empiece a promover, en medio de un proceso electoral, la oposición, cuando empiece a promover este referéndum, López Obrador, para ver si se queda en el cargo, ¿no lo pudiera acusar de delitos electorales y luego entonces someterlo a juicio? Mira, yo creo que tenemos que tener muy claro que someter a juicio no es tan sencillo. Sí. De hecho, ni de manera normal es tan sencillo. Ese es un problema. Es un problema. La administración de justicia, la aplicación de la ley. No hay reglas para decir, mira, estos juicios se van a resolver en 90 días, en un año. No. De hecho, pues hay muchos ejemplos donde los procedimientos duran 6 años o más. Sí. Entonces, yo realmente creo que la iniciativa del presidente va encaminada a buscar algo que es muy necesario que existe en el país: credibilidad, confianza. Él está buscando mandar señales a todos los sectores de que él va a actuar correctamente y apegado a la ley, buscando la lucha ante la corrupción, la impunidad, que yo creo que son 2 de los males muy evidentes en nuestro país, donde los funcionarios, la verdad, han abusado y han caído en excesos de confianza, donde vemos que los ciudadanos realmente no tenemos instrumentos adecuados para que realmente se les sancione. Y eso es lo que yo creo que él está buscando, y se está jugando el riesgo que la oposición lo acuse, pero si él realmente, como yo pienso, y creo que mucha gente es sincero, pues mira, no va a ser fácil que le encuentren actos de corrupción a él. Obviamente, pues no podemos meter las manos y decir que sus funcionarios todos van a ser un ejemplo de castidad y honestidad. No, yo creo que va a haber algunos, pero ahí es donde también vamos a tener que tener el hecho muy evidente de que se le sancione. Es decir, su comportamiento lo va a blindar ante posibles denuncias, y que el comportamiento del presidente, es lo que decía ayer Ricardo Monreal. Ricardo Monreal decía, es que no hay ningún peligro de que sometan a juicio al presidente porque el comportamiento de López Obrador lo va a blindar. Claro. Pero aparte tiene mayoría en el Senado. Pues.
y son ellos los que emiten la sentencia. O sea, tiene muchos mecanismos. Exacto, pues yo creo que, como dice el maestro, sí está bien, precisamente porque está dando una apertura y se pone él en primer lugar como el funcionario que dice, yo no quiero fuero. Ahora, yo quiero estar a disposición de las instituciones. La propuesta de Arbel López Mendívil de López Obrador es quitar el fuero al presidente. Al presidente. Nada más al presidente. Pero MC, Movimiento Ciudadano, pide quitar el fuero al presidente, senadores, diputados, jueces, magistrados, órganos autónomos, alcaldes, regidores y jueces locales. ¿Ven algún riesgo de quitarle el fuero a senadores, diputados, jueces, magistrados, órganos autónomos, alcaldes, regidores y jueces locales? Claro. ¿A quién? Pues a los magistrados, a aquellos funcionarios a los cuales tú los puedes presionar con la utilización de las famosas fiscalías autónomas, que de autónomo pues tienen no. Entonces, ese es un peligro, que no hayamos madurado la creación de este tipo de organismos o de instituciones autónomas y que sigan siendo utilizadas para golpear, que sigan siendo utilizadas para poner en jaque la división de poderes. Magistrados y jueces. Claro, por supuesto, porque imagínate que un magistrado que debe estar dedicado enteramente a resolver asuntos sea amenazado con la instauración de procesos. Si aún así se les amenaza, si aún así se les coarta el ejercicio. Yo sí veo un riesgo. Yo creo que no estamos maduros para ese punto y para mí sí es una cuestión meramente populista. ¿Tú mantendrías el fuero entonces en magistrados y jueces? Yo mantendría el fuero en casi todos por una sencilla razón. El problema del fuero no es que se abuse necesariamente de esa figura. El problema es de aplicación de la ley. Existe una forma para que un funcionario que tiene fuero responda por los actos que comete. Sí lo hay. El problema que tenemos en el país, el problema que hace tambalear a nuestras instituciones es de aplicación de la ley. No tenemos aplicación de la ley. Sí. Eso produce impunidad. No nomás la corrupción, la falta del Estado de Derecho, el retardo en los juicios, el retardo en la atención a las personas que tienen un procedimiento que hacer valer de derecho subjetivo público contra las autoridades o de derecho subjetivo privado contra otro. Ese es el problema. Usted, Francisco Javier Mejía Cisneros, ¿dejaría el fuero a quiénes? Mira, yo pienso que básicamente el fuero, como señala mi colega, en como está ahorita, es una defensa para que los ejecutivos y las fiscalías realmente no abusen. Vivimos momentos donde, mira, yo creo que el cambio no es de leyes, sino es cultural. Creo que incluso los legisladores, los jueces, los magistrados y todos los altos funcionarios que tienen una responsabilidad tienen que aprender a ser autónomos, a decidir dentro de lo que son sus atribuciones y facultades. Porque la verdad de las cosas, así como señala mi compañero Herbert, hay muchos mecanismos donde los altos funcionarios del Ejecutivo y de ciertos poderes, incluso a veces del Legislativo, presionan al Poder Judicial o a otras instancias para que ellos hagan lo que dicen, o más bien dice la ley que deben de hacer, pero a su modo. Entonces, no es un problema de leyes lo que vive México, lo que requiere México. México requiere que los ciudadanos nos empoderemos y que realmente tengamos la capacidad de defender nuestros derechos y de no sentirnos y no dejar que nos presione nadie, ni el Ejecutivo, ni el fiscal. Y obviamente es un compromiso de responsabilidad del ciudadano de actuar dentro del marco de la ley. Aquí, mira, hace mucho tiempo decíamos que los gobiernos y la cultura mexicana nos han dejado hacer muchas cosas que finalmente hay un dicho, dice, la zorra nunca se ve la cola. Quiere decir que los ciudadanos de alguna manera pedimos la honestidad, la rectitud, pero en colectivo a veces cometemos pequeños actos que nos hacen que nosotros mismos nos autolimitemos, porque nos da miedo que de alguna manera exista alguna presión, algún mecanismo donde te puedan exhibir, pues que no estás correctamente a la ley. Entonces, tenemos que vivir una cultura nueva, donde desde abajo, los ciudadanos, todos empezamos a
a cambiar el manejo y la aplicación de leyes. Sí. Creo que es cultural. Por último, me gustaría preguntarles su reflexión. ¿Qué ha pasado en Sonora? En Sonora se eliminó el fuero el 8 de agosto pasado, ¿no? Sí. Eliminó el fuero para la gobernadora, presidentes municipales, jueces también. Sí. No, ya antes ya se habían eliminado. Sí, regidores, presidentes municipales. Sí. No hay fuero en Sonora para diputados locales. No. Para nadie hay fuero en Sonora, según la reforma constitucional del 8 de agosto pasado. ¿Han denunciado a Claudia Pavlovich ahora que no tiene fuero? No tenemos noticia de eso, pero mira, en la cuestión del fuero, Juan Carlos, hay un ejemplo aquí que fue muy paradigmático, sí, que es el asunto de Agustín Rodríguez. Sí. Que él, siendo diputado federal, tenía una acusación y se le inició el procedimiento, porque el fuero no impide que se abra una investigación en tu contra, lo que impide es que se procese. Y al final de cuentas... ¿Y cómo está el caso de Agustín Rodríguez? No, bueno, el caso es que tú no podías llevarlo a juicio a menos que iniciaras un procedimiento. ¿Y lo podían citar a declarar y todo aún con fuero? Yo creo que no. Tampoco. Creo que no. Pero hay una investigación en la que obviamente... Ya no tiene fuero y ya no se ha sabido más de ese caso de Gisela Peraza, Ese es el punto. Ya no tiene fuero desde... claro, es que ese es el punto. Tere Lizárraga no tiene fuero y no ha sido llamada tampoco. El problema es de aplicación de la ley, sí, porque no se rinden cuentas de los procedimientos que se inician. O sea que también... ese es el problema del fuero. Las fiscalías decían, no, pues como tiene fuero, pues mejor, me siento así aquí a que se alargue el proceso. Pues, no le puedo hacer nada. Y cuando no tienen fuero... No les hace nada tampoco. Es que ese es el punto del fuero. Ahí tienes un ejemplo muy claro de que no es el fuero el con fuero, sin fuero. Hay fuero. Hay fuero. Ese y ya con eso puedes hacer una valoración muy justa, pues, de lo que hace esa institución. Mire, nosotros no podemos decir, ¿saben qué? Son los ciudadanos los que tienen que... En efecto, construimos las instituciones nosotros, pero aquí el problema es de aplicación de la ley. Sí. Es estrictamente aplicación de la ley. Movimiento Ciudadano va a poder subir esa bandera y decir, oye, porque somos iguales, pero no lo somos. Ahí están ese y muchos ejemplos más. No estoy pidiendo yo que los procesen, por supuesto. Estoy diciendo que todos los procedimientos de investigación deberían de caminar igual. Ese es un ideal. O sea, hay mecanismos para juzgar a todo el mundo en este país. Las leyes lo permiten, inclusive con fuero. Exacto. Inclusive con fuero. Si tuvieras pues fuero... hay que recordar a López Obrador, ¿no? El desafuero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es de aplicación de la ley. Así como siempre buscan, no, pues ahora que sea más fácil esto, no, que estamos batallando porque no se nos permiten hacer esta notificación. Entonces vamos a relajar. Estamos buscando una relajación en el debido proceso. Sí. En perjuicio, pues, de la construcción de nuestras instituciones y de la división de poderes. Y me quedé con ganas también de plantearles otro tema, pero se me acabó el tiempo y es que nos lo llevamos de taller. Hay organismos. En otro tema que no tiene que ver con el fuero, es que en el Senado están discutiendo ampliar el listado de delitos que tengan prisión preventiva. Es una aberración. Sí. Y el alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos está diciendo que esta medida vulnera garantías individuales. Totalmente. Es una aberración. Si les parece, lo dejamos para en otra ocasión platicar sobre eso. Por supuesto. Estamos a tus órdenes. Gracias, Francisco Javier Mejía Cisneros y Darbe López Mendívil. Muchas gracias. A ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Que les vaya muy bien. 8:29, continuamos.